Buenos días todavía. Dígale al hermano que está junto a usted, ya no te hagas el dormido, ya pasó la ofrenda. Gloria a Dios. ¿Sabe? Las noticias dicen que anda un objeto volador a muchos kilómetros de la Tierra. Primero habían dicho que se trataba de un cometa, pero cosa rara, el cometa trae la cauda hacia atrás porque va avanzando y va deshaciendo su núcleo y va convirtiéndose en asteroides pequeños. Pero este cometa cambia de dirección constantemente. ¿Es un cometa o es una nave espacial? Es lo que dicen las autoridades, ¿verdad? Está registrado como el Alfa 350, me parece, y aparte tiene otro nombre. Va a estar caminando por todo el espacio, anda por todos lados. Se supone que su trayectoria debía de haberlo llevado al Sol y ahí se iba a deshacer. Sin embargo, no ha sido así. Se acerca un poco y vuelve a cambiar su trayectoria. Su trayectoria ha sido muy indescriptible, muy indecisa y bueno, es necesario que lo observemos, ¿verdad? Es necesario que se mantenga en observación. Sabe, amado hermano, cuando uno mira este tipo de cosas, uno debe de analizar todos los eventos. Usted abre la Biblia desde el Génesis y dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios nunca ha dicho que seamos los únicos habitantes en el universo. Él habla de ángeles, de arcángeles, de querubines, habla de seres angelicales totalmente ajenos a nuestro entendimiento. Dice que cuando llegó aquí y empezó a crear, había una densa oscuridad y el Señor empezó a ordenar la vida, hágase la luz. Y poco a poco empezó a crear lo que hoy conocemos como la naturaleza, esa naturaleza que nos rodea, esa naturaleza que tenemos. Y al final de estos 5 días, en el sexto día, creó Dios al hombre. A su imagen y semejanza fuimos creados. Usted es a imagen y semejanza de Dios. No porque usted tenga una grandeza, somos de este pequeño en comparación a los ángeles. Y los ángeles son tan pequeños en comparación a Dios que realmente no tenemos una línea como para medir. El profeta Isaías dice que le fue permitido ver la grandeza de Dios y dice que su falda cubría la tierra. Imagínense nada más qué visión tuvo Isaías, que estaba mirando cómo la tierra estaba cubierta con su gloria, un gran faldón. Miramos a Ezequiel y tuvo otra visión y también miraba la presencia de Dios. Sabe, amado, es bien difícil determinar la grandeza de Dios. Él creó el universo, las Pléyades, las estrellas, todo lo que conocemos hoy a través de la ciencia, apenas sabemos tan poco, pero Dios lo hizo. Y nosotros tenemos tan poco conocimiento de Dios. Allí usted fue hecho un hombre, un ser humano, ¿verdad? Y con la capacidad de reproducirse. Cuando se une el varón y cuando se une la mujer, les dio la capacidad de reproducirse. Sin embargo, Él sigue poniendo su espíritu en medio de toda esa reproducción. Ahora, cuando miramos su grandeza y su majestad, amado hermano, allá hay gente, allá afuera, hay gente que no se da cuenta de la grandeza de Dios. Hay gente que no piensa ni siquiera un poco del gran Dios que creó el universo, está en medio de nosotros. Se le hace absolutamente risible, se le hace absolutamente fuera de norma, de entendimiento, de ciencia, pensar en esa manera. Si usted absorbe un poco de oxígeno a través de su nariz, ese oxígeno va a recorrer todo su cuerpo
y va a ser purificado antes de ingresar a sus pulmones. Maravillas que Dios ha hecho. Pero sabe, la gente lo toma como algo simple. Así nací, así soy y así me gusto y así voy a morir. Y no se da cuenta de la grandeza de Dios, de la majestuosidad de aquel que es nuestro Creador. Muchas veces en la iglesia ignoramos todo esto que les estoy hablando. Y yo quiero hablarles algo. La razón de la iglesia, el cuerpo de Cristo, es predicar el reino. ¿Qué es el reino? La familia de Dios, el pueblo único, el pueblo diferente. También mostrar el camino para poder ser restaurado a la condición que fuimos creados, ¿verdad? Porque fuimos creados perfectos, perdimos la perfección a raíz del pecado, y el pecado fue un reto directamente a Dios. Y no solamente Él hace todo esto, sino que nos va dando todo lo necesario para poder entender ese camino, ¿verdad? Dice que el Espíritu Santo va a enseñar a la iglesia, principalmente, de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo nos va a enseñar la realidad de las cosas, porque al que afrentamos es a Dios. ¿Sabes? Cada uno de nosotros nacemos en diferentes familias. Uno se apellida de una manera, otro se apellida de otro es hombre, otro es mujer. Y creemos que somos así porque nosotros lo decidimos. Le preguntamos a un varón, oye, ¿te hubiera gustado ser mujer? Y dice, no. Le preguntamos a una mujer, ¿a ti te hubiera gustado ser varón? Y dice, no. Quiere decir que nos volvemos orgullosos de lo que somos. Nos volvemos temerosos de lo que tenemos. Pero no nos damos cuenta de la grandeza de Dios. Y como no nos damos cuenta de la grandeza de Dios, no hay un pueblo que lo glorifique. El Señor dijo que su pueblo había sido levantado para ser glorificado. Para la gloria mía los he creado, dijo el Señor. Y pensaríamos que el Señor tenía ganas de que el pueblo lo aplaudiera, pero en realidad no. Mire, allá afuera hay un pueblo que no se da cuenta de las grandezas de Dios y no puede glorificarlo porque no lo conoce, no lo entiende. Y dice, cuando dice el Señor, para mi gloria los he creado, se está refiriendo a que usted va a dar cauce para que esa gente que está allá afuera le dé gloria a Dios, reconociendo su grandeza, su majestad, que lo pueda reconocer, amar y levantar sus brazos. Usted es el encargado de darlo a conocer. Y sabe, amado hermano, cada uno de nosotros fuimos levantados para una circunstancia muy especial. Somos un pueblo único, un pueblo diferente, un pueblo especial, un pueblo al cual el Señor nos llamó de en medio de toda la tierra, nos sacó de esa familia, nos sacó de esa condición, nos sacó de ese color de piel, nos sacó de esa dimensión, de todos lados nos ha llamado. No hay varón ni mujer, todos somos uno cuando tenemos el Espíritu de Dios. Pero ¿cómo inicia todo esto? ¿Cómo cambiamos? ¿Cómo transformamos todo aquello que está a nuestro alrededor? Bueno, por favor acompáñenme a Lucas capítulo 4, versículo 18. Y dice, puede decirme, oye, estás empezando muy adelante. Sí, me adelanté mucho tiempo. La historia nos habla de que un día iba a venir un profeta, el cual iba a mostrar la grandeza de Dios. Nos habla de un profeta que iba a hablar del principio y del fin de la humanidad. Nos habla de un profeta que iba a venir. Era el esperado de las naciones, era el Cristo. Pero cuando viene no es un profeta común, es Dios mismo hecho carne. Cuando esperábamos a ese hombre, Él se manifestó y estuvo 30 años en el seno de una familia, completamente sometido. Yo me imagino que María, su madre, le pedía, oye, José, encárgate de hacer una silla porque no tenemos, una mesa porque esta ya está destartalada. Oye Jesús, fíjate que vinieron a pedir
que les hicieras un mueble en tal casa. Y Jesús no decía nada, iba negociando, iba creciendo como hombre. Pero dice la Escritura que cuando él cumple 30 años, allá afuera aparece un hombre gritándole a la gente, un hombre que parecía un cavernario, Juan el Bautista. ¡Ey! ¡Arrepiéntanse! ¡Ey! ¡Cambia tu mente! ¡Ey! ¡Viene Dios a la tierra! ¡Ey! ¡Viene aquel que va a transformar el mundo! Y gritaba ese hombre a la orilla del río Jordán. Era un hombre vestido como cavernícola, pero la gente que lo conocía y sabía de él entendía que era el hijo de un sacerdote, entendía que era una persona versada, un hombre entendido, un hombre conocedor de las Escrituras. Sin embargo, había estado viviendo en el desierto, y allá en el desierto se había alimentado mucho tiempo, la Escritura no nos dice cuánto, con miel silvestre, con langosta, animales o insectos del desierto. Allí vivía el Bautista. ¿Cuánto tiempo estuvo allí? El tiempo necesario para entender lo que Dios tenía para su vida. Así que él, cuando llega el tiempo, él viene a cierto lugar conocido como el Jordán, el río Jordán, el río de la decisión. Allí donde se iban a tomar las decisiones. El río Jordán es representativo también de la vida y de la muerte. Allí había que atravesarlo y representa las decisiones que tomamos nosotros verdaderas. Y ahí llegó ese hombre y le empezaba a decir a la gente, arrepiéntanse. Y llegaban los religiosos, aquellos que se han envuelto en una camisa de religión, aquellos que dicen, pues yo estoy bien, yo me porto maravillosamente. Sí, pero no eres hijo de Dios. Es que yo no le hago mal a nadie. Sí, pero no eres hijo de Dios. Es que yo me ocupo bien de mi familia, los amo, pero no eres hijo de Dios. ¿Me explico? Y estaba ese hombre hablándoles de esta manera y muchos entendieron el llamado. Y el bautizo se va a convertir en la respuesta al llamado. Diga, respuesta al llamado. El Bautista se encontraba allí y cuando se manifestaba, él sabía que venía aludiendo a un hombre que había sido profetizado por el profeta Isaías 750 años antes de ese momento, ¿verdad? Él era la voz de uno en el desierto, voz que clama, arrepiéntanse, preparen el camino a Dios. Él sabía quién era y estaba allí haciendo esa voz. El Espíritu Santo había hablado con él, lo había inspirado para ese momento. Y él hablaba, le decía a la gente, atrás de mí viene, atrás de mí viene, ahí viene. Y ahí viene aquel que esperan, ahí viene aquel por el cual tú has orado, ahí viene. Él se refería a Jesús. Cuando Jesús miró que este hombre se encontraba en el Jordán, entendió que era el tiempo. El tiempo. ¿El tiempo para qué? ¿O el tiempo para quién? Cuando usted le pregunta a una persona, dice, pues es el tiempo para Dios. No, es el tiempo para la humanidad. Es el tiempo para que la humanidad tenga la oportunidad de regresar a donde fue creado. Para que tenga la oportunidad de ser restaurado, para que tenga la oportunidad de convertirse, de acuerdo en su creación, en un hijo de Dios. Y sabe, ahí podemos mirar a Jesús, llegando a ese sitio después del llamado. El Bautista les decía, hey, conviértanse, porque su mentalidad es para la tierra, porque su mentalidad es para el trabajo, porque su mentalidad es para el esclavismo, porque su mentalidad es para la vida. Pero no han pensado que después de ello viene lo eterno. No han pensado que después de ello viene el acercamiento a Dios. No han pensado que después de esos años, que son como una sombra que pasa, que envejece, que desaparece, dice, entras a la eternidad. Pero ¿para dónde vas a estar? Cuando Jesús escuchó todas esas palabras, se encaminó, le dijo, Madre,
ha llegado el tiempo. Es muy probable que mamá sabía. La escritura dice que había cumplido 30 años. Y 30 años era la mayoría de edad cuando un varón judío podía tomar un caudillaje, podía tomar un liderazgo. Antes de ello había estado sujeto. Pero ahora Jesús se había levantado y le dice: madre, he estado contigo 30 años porque he tenido que sujetarme. José se ha ido, su padrastro. José ha desaparecido de la tierra, no se mira más. Y 30 años Jesús ha sido el director de esa casa. Pero cuando vino el Bautista, Jesús le dice: madre, ha llegado el tiempo. Madre, hoy te encomiendo a la dirección de mi siguiente hermano, porque quiero recordarte que la palabra que tú lees dice que Jesús era el primogénito y no cambió. Primogénito significa el primer hijo, y fue pagado el sacrificio conforme a su manifestación. Después vinieron otros hijos más, otras hijas más, y dice la escritura que cuando llegó el tiempo, Jesús le dijo: madre, hoy estás encomendada a mi hermano que me sigue en edad, de acuerdo a la carne. Y dice: yo voy a caminar en mi destino, para lo cual he venido, para lo cual he llegado a esta tierra, para lo cual he llegado a este mundo. Y se encaminó al río Jordán, al río de la decisión, y ahí estaba ese hombre. Ese hombre, cuando lo ve, le dice: ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él lo señala, él lo conoce, él tiene la revelación. Y Jesús llega y le dice: bautízame. Y le dice: Señor, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Y Jesús le dice: es necesario que acontezca, es necesario que así sea, porque es un camino que Él está mostrando, una forma. Y Jesús es bautizado en ese momento en el río Jordán, y cuando él sale, el Espíritu Santo cae sobre él. El Espíritu Santo que va buscando el sello, el compromiso, el pacto de Dios con la humanidad. Cuando Jesús emerge de las aguas, el Espíritu Santo está esperándolo ya, porque no había más nada que hacer. La seguridad de Jesús es manifiesta. El Espíritu Santo no tiene que esperar tiempo, no tiene que esperar enseñanza, no tiene que esperar más. Ahí inmediatamente cuando Él asciende, el Espíritu Santo se muestra. Y la voz de los cielos que dice: Él es mi Hijo amado, dando a entender que el Espíritu Santo es el sello de adopción, de reconocimiento. El Espíritu Santo es la aceptación de Dios para una persona que vuelve a convertirse en un ser divino. Cuando Jesús sale de ese lugar, dice la escritura que Jesús fue llevado al desierto, que Jesús fue movido de aquí para allá. Y sabes, fue llevado al tiempo de la tentación, dice la escritura. Y cuando Jesús regresa, cuando Jesús estaba enseñando, dice que viene una manifestación. Y dice Lucas 4, versículo 16, que vino a Nazaret, al lugar donde había sido creado. Y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Se le dio el libro del profeta Isaías. ¿Sabe? En el pueblo judío se lee un profeta cada sábado hasta terminar el libro y luego se inicia otro. Al mismo tiempo se lee un poco de la historia. En el inicio se lee de la ley. En esta ocasión se estaba leyendo al profeta Isaías, dice la escritura, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos,
a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. El ministerio de Jesús, hablado por él mismo, manifestado. El ministerio de Jesús, ¿a qué vino Jesús al mundo? ¿A qué tenía que manifestarse? Él venía a decirle al mundo: fuiste creado por un Dios amoroso, fuiste creado y levantado por un Dios de amor, que entregó su espíritu para que tú pudieras vivir. Pero el mundo estaba tan contaminado que había que llevarlo a una enseñanza, había que llevarlo a una entrega, había que llevarlo a un encuentro, porque el mundo estaba perdido en lo que creía. Eran esclavos de su riqueza, eran esclavos de lo que ellos creían que era, eran esclavos de su manera de vida, de su cultura, de su educación, eran esclavos de su propio nivel de pensamiento y no querían saber de Dios. El hombre esclavo no quiere saber de la libertad. El hombre esclavo vive conforme la costumbre le dicta que deba de vivir. Así que un hombre que ha sido esclavizado en el vicio, adora el vicio y dice: sin el vicio no puedo vivir. El vicio es mi Señor, el vicio es mi compañía, el vicio. Pero no se da cuenta que son tan solo unas cadenas. Por esa razón dice que vino a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. El ministerio de Jesús es para el Espíritu. Y empieza a hablar, dice, para pregonar, para decirles: he sido ungido para llevar buenas nuevas a los pobres, a los que no tienen recursos. No está hablando de dinero, está hablando de personas que no tienen recursos, personas ricas que no pueden cambiar el nivel de enfermedad cuando el cáncer aparece, personas que viven de acuerdo a su naturaleza humana, pero no tienen recursos para cambiar cuando un hijo es rebelde. No pueden cambiar a una esposa mala, no pueden cambiar a una madre que abandona a su familia, o a un padre insensato e irresponsable. No puedes cambiarlo. Y dice que para eso vino Jesús, para darte esas circunstancias que tú necesitas, esas buenas nuevas a los pobres. Él va a actuar cuando tú le permitas. Él va a actuar, Él va a hacer cuando tú le digas. Él vino bajo el término del Salvador. Él es el Salvador, el que te va a salvar de esa circunstancia que estás viviendo, a que te va a liberar de las cosas que te oprimen. Él es el Salvador, y no está solamente para los de allá afuera, está para toda la gente. Dice la Escritura que Él vino a sanar a los quebrantados de corazón. El quebrantamiento de corazón es algo tan especial que muchas veces no lo tocamos. Pero ¿qué madre no es aquella que tiene el problema con un hijo? ¿Qué esposa no es aquella que tiene un problema con un esposo irresponsable? ¿Qué problema no es de aquellos padres que tienen un hijo conocido como la oveja negra? Problemas hay muchos. El dolor de una madre, el dolor de una esposa que ve perdido a su esposo mediante una muerte, mediante un fallecimiento o mediante un divorcio. ¿Cuántos de nosotros tenemos ese dolor? Y dice que para nosotros vino Jesús a sanar a los quebrantados de corazón. Y habla de una enfermedad que corroe. Habla de una enfermedad que envenena el cuerpo y que mata. Habla acerca de ello. ¿Cómo está tu mente? ¿Cómo está tu espíritu, hermano? Él vino a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Los cautivos, los que viven encantados, hechizados con algo. Aquellos que han sido cautivados por medio de circunstancias ajenas a ellos mismos. Cautivados por medio de un deporte, cautivados por medio de un sistema de apuestas, cautivados por una pandilla, una caterva, cautivados por diferentes cosas a nuestro alrededor. Y dice que mientras tu vista no esté abierta, tú seguirás atrapado en ello. Y por último, a poner en libertad a los oprimidos, aquellos que viven opresionados por diferentes cosas y causas, aquellos que viven en medio de una opresión que les está destruyendo y les está haciendo pedazos, aquellos que viven con un lazo puesto todo el tiempo y que su vida es un desastre, se sienten fracasados
Y aquellos que todo el tiempo están pensando, quisiera que mi vida se acabara. Para ellos vino Jesús. Y por último dice, a predicar el año agradable, el perdón de Dios, la cercanía de Dios. A eso vino Jesús. A eso vino Jesús, a tocar tu espíritu, a sacarte de una forma de pensamiento destructiva, a quitar de encima de ti el sufrimiento que el mundo quiere poner para hacerte pedazos. Él quiere que tú conozcas la verdad para que la verdad te lleve a la libertad. El ungimiento de Jesús y su misión la hemos mirado aquí. Esta es la misión de Jesús. A eso vino, a dar su vida por los demás. Y dice la Escritura que cuando Él es levantado, cuando Él está enrollando el libro, está pensando en cómo va a hacer lo siguiente. Así que Él camina un poco de tiempo, se acerca a un grupo de seguidores porque Jesús ha estado visitando sinagogas, ha estado echando fuera demonios, ha estado predicando, ha estado compartiendo del amor de Dios, pero ahora se ha levantado y dice: voy a enseñar, voy a darles una enseñanza especial, voy a llamar a aquellas personas para que se conviertan en mis discípulos. Matetes, los matetes. ¿Sabe? Cuando miramos el principio de Jesús y lo último del ministerio de Jesús en Mateo 28, versículo 19, vayamos rápido. Aquí miramos a Jesús como Él está levantando una ordenanza y dice al final Jesús ha resucitado, Jesús está listo para ser llevado al cielo, ha terminado su obra en la tierra y antes de ello les dice: todo el poder me fue entregado en la tierra. El poder de Dios está en mí a tu favor. Todas las cosas que el Padre ha puesto están en mí para que tú puedas vivirlas. Y dice la Escritura a esos 11: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Todo el poderío que se pueda ejercer en el cielo ante los ángeles, querubines, le fue entregado a Jesús. Y todo el poder que pueda ejercerse en la tierra para cualquier norma, para cualquier situación, le fue entregado a Jesús. Esto para que no busques el poderío en otro hombre o en otra mujer o en otra enseñanza. Todo el poderío le es entregado solo a Jesús. Nadie más fue a los cielos, murió, resucitó. Nadie más bajó a los lugares de los muertos a dar libertad. Nadie más ha cumplido con todas las ordenanzas, con todos los requerimientos de la ley. Solo Jesús. Y en el versículo 19 le dice a esos 11, los discípulos: había sido dejado a un lado el testimonio, había sido dejado el hombre llamado Judas el Iscariote, el hijo que había abandonado, el hijo desertor, aquel que no había pagado el precio. Y le dice: por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Sabe? La iglesia popular nos enseñó que bastaba solamente arrojarles un poco de agua a unos infantes para hacerlos discípulos. La Escritura nos habla acerca de enseñanzas que transformen, que cambien. Enséñales que obedezcan todas las cosas que les he mandado. Exige un conocimiento, exige una revelación en el Espíritu, exige un deseo de cumplir, exige una relación con aquel que manda. Y dice: bautízalos en el nombre del Padre. La palabra bautizo, meter dentro, poner en cubierto, sumergir.
Y sabes, amado, para que tú puedas ser bautizado en el Padre, necesitas conocer al Padre. Necesitas saber quién es el Padre. Necesitas conocer su amor, su misericordia. Necesitas conocer su abrazo. Necesitas conocer su gloria. Necesitas conocer su majestad. Necesitas conocer lo que Él implica, lo que Él hace y que está poniendo para cada uno de nosotros. Bautízalos en el nombre del Hijo. ¿Quién es el Hijo? Aquel que es adoptado. ¿Quién es el Hijo? Aquel que proviene del Padre. ¿Quién es el Hijo? Aquel que se ha sometido a la ordenanza de Jesús. Y el bautizo en el Espíritu Santo, el reconocimiento, el sello, la adopción, el fuego. Y serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y en fuego. Aquí miramos cómo hacer un discípulo para que se parezca a Jesús. Tiene que ser bautizado en el Padre, tiene que ser bautizado en el Hijo y tiene que ser bautizado en el Espíritu Santo. Esto solamente para ser un discípulo. Pero un discípulo, ¿para qué? Para que se parezca a Jesús, matetes. Para que se parezca a Jesús y predique a los que no tienen probabilidades, a los que no tienen recursos, a los pobres. Para que le diga a un pobre, para que le diga a otro pobre, hay salida, hay salvación en Cristo. Dice también que Él viene a sanar a los quebrantados de corazón, ¿verdad? ¿Sí o no? Sanar a los quebrantados de corazón. El discípulo tiene que aprender a hacerlo. El discípulo tiene que aprender cómo se sana a un quebrantado de corazón. El discípulo tiene que saber cómo tratar a un quebrantado. ¿De qué les voy a hablar? ¿Qué les voy a decir? Pues ya te aguantas con lo que te está diciendo. O vas a llorar con el que llora. Vas a reír con el que ríe. ¿Qué es lo que vas a hacer? Aquí nos está diciendo cuál es el ministerio de Jesús. Y el ministerio de Jesús no es que andes rebotando allá afuera con un libro. El ministerio de Jesús es parecerse a Jesús, haciendo las obras de Jesús en el tiempo de Jesús. Dime amén. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. La segunda posición que el discipulado debe tener es tratar el dolor del alma, es tratar las enfermedades del alma. ¿Qué te sucede? ¿Por qué estás amargado? ¿Por qué tienes tanto resentimiento, tanto odio? ¿Por qué te preocupas tanto? ¿Qué está sucediendo en tu vida? ¿Sabes, amado? Es tiempo de restaurar el ministerio de Jesús. Y dice la Escritura que también fue enviado a pregonar libertad a los cautivos. La cautividad que daña la visión, la cautividad que quita la vista. Hoy tenemos padres que no tienen tiempo para educar a sus hijos y van a tener una edad de ancianos totalmente alejados de aquellos a quienes despreciaron, porque no encaminaron a sus hijos a estar con ellos. Los sacaron de su vista, los llevaron a estudiar a otros lados, los separaron de su corazón y ahora sus hijos son independientes. Y le dicen: Padre, ya estoy buscando el asilo donde te voy a llevar cuando seas viejo, cuando ya no pueda aguantar tus cosas, cuando ya no puedas entender, ahí te voy a llevar. Hoy los jóvenes no están dispuestos a entender el amor de un padre, porque los padres no hemos tenido el tiempo de enseñarles el amor de Dios a nuestros hijos. Preferimos entretenerlos. Estamos más ocupados si hicieron la tarea a si se aprendieron un texto. Estamos muy ocupados en que se vayan limpios a la escuela antes de decirles: prepárate para ir al encuentro con Dios. Nos es más importante lo de afuera, que se va a acabar, que lo eterno. ¿Sabes? Y es lo que no nos hemos dado cuenta. Ya eso vino Jesús a restaurar esas cosas. Hoy miramos que traemos casi a golpes a nuestros hijos,
porque no hemos tenido tiempo de enseñarles. Ellos no nos ven haciendo la oración, ellos no nos ven haciendo una lectura bíblica, ellos no nos ven teniendo un retiro y traemos a los hijos para decirle: mira, este es el Dios que amamos, este es el Dios, mira, cierra los ojos, quiero orar por ti, ven pequeñito, ahora tú ora por mí. Pero no tenemos ese tiempo. Dice la Escritura que estamos cautivos en una forma de vida. La cautividad ahora ha creado ciegos, les ha perdido la visión. Y dice la Escritura también que Él vino a poner en libertad a los oprimidos. La opresión económica, la opresión familiar, la opresión cultural, la opresión que se genera alrededor nuestra ha sido tan fuerte que no nos deja respirar. Algunos de ustedes están opresionados por la forma de vida. Aquel porque está casado, este porque no se casa, aquel porque tiene mucho trabajo, el otro porque no lo tiene. Y no nos damos cuenta que todo está aquí y está aquí. Pero nos es importante, no nos damos cuenta de la grandiosidad de Dios. ¿Y sabes por qué, hermano? Porque estipulamos que un discipulado debía de ser puras letras. A ver, ve, te voy a dar el libro número 27, la santidad. Te voy a hablar de la santidad. ¿De qué te sirve que hables la santidad de Dios si no la vives? ¿De qué te sirve hablar acerca de la santificación si no está en tu vida? Si no has decidido apartarte para Dios, si no tienes un tiempo, por lo menos cada mes, cada 2 meses, que te separes en ayuno para buscar la grandiosidad de Dios. Padre, por eso se te están escurriendo los hijos. Madre, por eso tu matrimonio está en problemas, porque no dejas entrar a aquel que puede regir todo. El discipulado pues empezó a entregarse a esos hombres. Cuando Jesús tomó a esos 12, les dijo: es necesario que ustedes reciban un entrenamiento directamente del maestro, para que cuando yo me vaya, ustedes empiecen a trabajar, ustedes empiecen a hacerlo diferente. Y los toma, los llama. Lucas capítulo 9 nos habla acerca de estos 12 que Él elige. Estos 12 empiezan el proceso de entrenamiento, empiezan un proceso especial. Quiero decirte, amado, que no solamente, como muchas personas, no los envió al instituto, no los envió a la universidad, no los envió a la escuela, no les puso un tutor. Cada uno de ellos tenía que tener un encuentro con el Espíritu Santo. Y dice: habiendo reunido a sus 12 discípulos, les otorgó poder y autoridad, que estaba legalmente establecida solo en Él por el Espíritu Santo. Pero Él en este momento la está delegando y les dice: les doy poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. ¡Wow! Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Fueron enviados. ¿Sabe? No fue de que, ay, pues yo me siento como con ganas de ir a predicar. No, no representas a nadie, te representas a ti mismo. Es que hoy amanecí con muchas ganas de predicar el evangelio. ¿Y a quién representas? Y sabes, tomó a esos 12 y les dijo: es tiempo de que ustedes empiecen a practicar la teoría. Habían seguido a Jesús, habían estado presentes cuando echó un demonio, cuando echó otro, cuando sanó enfermos, cuando resucitó muertos. Ellos habían estado presentes y sabían que Jesús ponía las manos y daba la vuelta. Estoy exagerando, mi hermano. Ellos habían visto el método porque Jesús hablaba la palabra de Dios y por la palabra los echaba fuera. Y dice la Escritura que los envió, les dice: bueno, pues ahora tienen que practicar, ahora vayan. Hoy tenemos discípulos de Cristo sin siquiera haber practicado esto. Hoy tenemos gente con títulos sin siquiera haber enfrentado a un demonio. Hoy tenemos gente que tiene diplomas y no conoce el sanar a un enfermo. Y ese es el ministerio de Jesús. Él vino a crear discípulos y levantó a esos 12, les dio la enseñanza
Y aquí los envía. Los enviste de su responsabilidad y les dice, vayan a predicar el reino de Dios. El reino de Dios, tan importante. El reino de Dios es ese nivel espiritual donde Jesús quiere que llegamos. Nos ha sido hablado por diferentes formas, alegorías, metáforas. Nos enseña de muchas formas el reino de Dios. Y dice que si no naces de nuevo, no lo vas a ver. Si no naces de nuevo, no vas a entrar. Y ahí te está diciendo. Pero hoy creemos que hablar es lo mismo que tener el poder. Hoy queremos que al decir una palabra creemos que tenemos la gracia de Dios sobre nosotros. Reunió a sus 12 discípulos, a los matetes, a los aprendices. Puso sus manos sobre de ellos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Hay un articulista que dice que Jesús se enmarcó solamente en esa área espiritual y dice que cuando les daba el poder sobre los demonios, estaba diciéndole, hay infinidad de enfermedades productos de un demonio. Tienen que actuar sobre los demonios. Y sabes, hoy miramos cómo muchas iglesias han puesto el departamento de liberación. Aquí se echan demonios gratis, ¿verdad? Y resulta que el que está liderando el grupo de demonología está más lleno de demonios que los demás, porque eso es una integración del ministerio de Jesús a todos sus hijos. A ti se te dio la ordenanza de echar fuera demonios, a ti. Pero a veces pensamos que no, es algo especial, no, tienen que ponerse un sombrero de este tamaño y luego la aureola tiene que estar más grandota. Error. Reunió a sus 12 discípulos. Allí estaba Judas el Iscariote, ¿te acuerdas? Ese hombre ratón. Sí, era el super ratón. Ese se robaba todo. Era el tesorero de Jesús. Es el que llevaba la bolsa de los dineros. Y siempre veía cuando ya estaba pesada la bolsa, metía la mano y le decía a Jesús, pues esto para el administrador. Y robaba de esa bolsa. El super ratón estaba allí. ¿Y sabes qué, amado? ¿Sabes qué hacía ese hombre? Echaba fuera demonios. ¿Sabes por qué lo podía hacer? Porque le había sido delegada la autoridad. Él estaba actuando con una autoridad que no era de él, sino era la de Jesús puesta sobre sus hombros. Estos 12 recibieron ahí ese producto de entrenamiento. Más adelante, en el capítulo 10, vemos otro grupo en entrenamiento, los 70. Sí, atentos, siempre son enviados a predicar, porque la predicación es la parte fundamental. ¿Cuál es? La puerta a los cielos está abierta a través de la iglesia, a través de Jesús. La puerta de los cielos, de la vida eterna, está abierta a través de ti. Amén. Aquellos 12 salieron y regresaron, pero ahora Jesús. Eran muchos los seguidores, ¿verdad? Y dice que designó a otros, diga, a otros 70. A quienes envió de 2 en 2 delante de él, a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Y los envía aquí, ¿verdad? Los prepara, les dice, ustedes van a llevar el aviso, ustedes van a llevar la propaganda, ustedes van a invitar a las aldeas de junto a una cruzada que vamos a tener en el campo de Nazaret número 3, ¿verdad? Les había dado las indicaciones y dice, quiero que vayan ustedes a avisarles, pero para que ellos crean, ustedes tienen que hablarles de qué se trata. Háblenles del reino de Dios, versículo 9. Y dice la escritura, sanen a los enfermos que en ella haya. Fíjate que Jesús no los envía vacíos.
Llegan a una casa y le dicen, oye, fíjate que viene Jesús y Él predica sanidad para los enfermos, y de repente ven a uno ahí todo turulato. ¿Qué tiene? Pues tiene un poquito de fiebre. Dice, pues, ¿sabes qué? Déjame orar por él, ¿no? Él me envió, su autoridad está sobre mí. Él me dijo que lo represento. Bueno, y si yo lo represento, en el nombre de quien yo represento, en el nombre de Jesús, sé sano. ¿Por qué? Porque eso era su entrenamiento. Eso era su instrucción. En el nombre de aquel que yo represento, en el nombre de Jesús recibe la sanidad. Y se daba la vuelta, porque el Señor dijo en el Salmo, porque mío es el poder, mía es la gloria, y no la comparto a nadie. Así que esas personas iban sanando y se daban cuenta que realmente eran discípulos de Jesús. Amado hermano, tú eres un discípulo de Jesús. Eres un discípulo de Jesús. Aleluya. ¿Cómo lo vamos a saber? Cuando tú pongas las manos sobre los enfermos y ordenes la sanidad. No es tuyo el poder, pero tú tienes que desencadenar la obra. Porque cerca de ti está la palabra, está en tu boca, está en tu corazón. Es la palabra de fe que hablamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, serás sano, serás salvo, serás restablecido, serás reestructurado, serás liberado, Pero si tú no hablas la palabra de fe, si tu boca está cerrada, ¿cómo vamos a saber? ¿Cómo ese mundo va a entender que tú eres una puerta para ellos? ¿Cómo van a entender que tú eres la posibilidad de salvación de su familia? Habla. Estos 70, no los 12, fueron predicando. Salen a los enfermos que en ella haya y díganles, se ha acercado a ustedes el reino de Dios. Otra vez esa palabra, el reino de Dios. El reino de Dios, el barrio celestial, el barrio único, la mansión del Padre, el lugar de Dios. Señor, ¿cómo puedo llegar ahí? Dice, mira, te vas a dar cuenta que tú estás dentro de ese reino cuando fluyan al través tuyo las maravillas de Dios. Señor, ¿sabes? Esta es la razón por la cual oramos por los enfermos. Es la razón por la cual le decimos a una persona, no te preocupes, Dios tiene la solución. Es la razón por la cual le decimos, ponemos en las manos del Todopoderoso tu caminar, tu obrar, porque Él es el Salvador. Él sabe. Estos discípulos estaban en entrenamiento. Estos discípulos conocían, estos discípulos obedecieron. Versículo 17. Estos discípulos están regresando. ¿No son los 12? Volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Estos 70 no eran los 12. Sin embargo, habían recibido la misma provisión de autoridad, la misma provisión de poder por parte de Jesús. El poder y autoridad había sido delegado para con ellos, habían sido transformados. Ellos hablaban acerca y les decían, el reino de los cielos se ha acercado, porque el poder de Dios se manifestaba. Y ellos empezaron a darse cuenta que estaban siendo entrenados para una visión completamente diferente. Estaban siendo entrenados espiritualmente para algo mayor. Habían sido enviados a predicar, a sanar a los quebrantados de corazón, a hablarle a los pobres, a los que no tienen recursos. Habían sido enviados a pregonar palabras de aliento a los cautivos. Habían sido enviados a decirle a la gente que tus ojos sean abiertos, vuelve a soñar,
Vuelve a tener ese deseo, esas ganas de servirle a Dios. Vuelve a ser un hijo de Dios. Quita todo el quebranto de tu vida. Ellos habían sido enviados a decirles: hay oportunidad de regresar a nuestro Padre. Hay oportunidad de cambiar las cosas. Hoy no tienes por qué vivir de esa vida miserable. Hoy es un tiempo tan especial. Engendrar discípulos se convierte entonces en otra cosa. El apóstol Pablo nos dice que cuando se van engendrando discípulos, se van engendrando hijos, porque se transfiere el Espíritu. Ahora te voy a decir una palabra que a mí el Espíritu me dijo. Jesús vino a establecer y a discipular gente para que se convirtiera en hijo. Dile al hermano que está dormido: Jesús vino a buscar a los hijos. Él vino a discipular a la gente para que se convirtiera en hijo de Dios. ¿Y sabes qué cosa tan maravillosa? Jesús vino a formar hijos. No son engendrados de carne y sangre. Son engendrados de Jesús. A ver, San Juan capítulo 1, versículo 12. ¿Cómo se forma un hijo? A los que le recibieron, a los que creen en su nombre. ¿Sabes? No los hizo discípulos. Les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Les dijo: se van a convertir en hijos de Dios cuando entiendan el llamado. Ustedes van a ser, porque yo soy el Hijo de Dios, y ustedes van a ser hijos de Dios en toda la tierra. Porque yo, el Hijo de Dios, vine a hacer esta misión y ustedes la van a completar. Porque las obras que yo hago, ustedes también las van a hacer, y mayores, porque son muchos. A los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Acaso cuando yo salga tengo que sanar a los enfermos? Sí. ¿Acaso cuando yo vaya caminando y me encuentre una persona con necesidades, le tengo que decir que si confía en Jesús va a ser liberado? Sí. ¿Acaso Jesús me envió a aquellos que tienen problemas de opresión? Sí. ¿Acaso Jesús me dijo que fuera a buscar? No. Él te envió que donde quiera que tú estuvieras preparado para dar respuesta de lo que hay dentro de ti. Junto a ti hay personas que tienen necesidad de Dios. Junto a ti hay personas que están viviendo la vida muy mal. Matrimonios que están semidestruidos. Familias que están separados. Estamos hablando de personas que perdieron su trabajo. Estamos hablando de personas que tienen necesidad y carencias. Estamos hablando de personas que viven sin Dios y son atrapados por un vicio, por un alcoholismo, por una drogadicción terrible. ¿Sabes por qué? Porque te están esperando. Y mientras tú no vayas, esas personas van a morir. Esas personas van a morir. Y tú, que eres su oportunidad. Ay, Señor. ¿Te das cuenta de la grandeza de nuestro Dios? ¿O tú acaso pensabas que ser un hijo de Dios consistía solamente en venir cuando me nace a la iglesia? Poner cara de: no, hermano, tenemos una responsabilidad. Viniste al mundo con una responsabilidad, con un propósito. Dios no hace personas sin propósito. Tú tienes un propósito a los ojos de Dios y naciste en el año que naciste porque Dios tiene un propósito para tu vida. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los hijos de Dios no nacen, se hacen, se definen, deciden, se establecen, se forman. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Había una mujer
una mujer de nombre Ruth. ¿Quién conoce esa historia? ¿Conocen a Ruth? Una mujer que pues, queda viuda. Pero sabes, ella era de otra tribu y camina la vida con su suegra. ¿Cómo se llama su suegra? Noemí. Dos pueblos diferentes. Ella de un pueblo, ella de otro. Y dice que por amor se convierte en su hija. Aló, porque los hijos no nacen, se engendran. ¿Acaso tu hijo lo has engendrado como un hijo tuyo? ¿O es un hijo del mundo? ¿De quién eres hijo? ¿Eres hijo de tu padre? Ay, por supuesto, pastor, te equivocas. Te equivocas, le dijeron a un varón, oye varón, 23 años, tu padre tiene atrofiado un riñón y tú das todo el tipo. ¿Cómo ves? Y dice, pues es que mi padre ya está viejo, él ya no tiene nada que arriesgar. Yo tengo que arriesgar todo, no estoy dispuesto. Ese era el hijo. Ese era el hijo que cuando ve a su padre enfermo está allí. Ese es el hijo. No, el hijo es aquel que nació en el vientre de ese varón, de esa varona. Y nada más porque le pusieron un apellido, ¿verdad? ¿Se acuerdan el apellido de Adán? Sí, cuando comió la manzana le dijeron que se apellidaba Pérez. Pérez serás, le dijo, ¿sí? Y a lo mejor, perdón por el chascarrillo. Sí, yo vi que no cayó, perdón. Hermano, ¿de quién te apellidas? La palabra que antes se usaba era David, hijo de, hijo de, hijo de, hijo de. ¿Por qué? Porque tenían una formación de toda esa columna, de ese linaje. Pero hoy nacen los hijos y el hijo voltea a ver a sus padres y dice, ay, pues es un accidente, tú tienes obligación. Oye, le dicen al hijo, ya vete a trabajar, vete a hacer por tu vida. ¿Por qué, papá? Pues es tu obligación mantenerme. Apenas tengo 35 años y tú quieres que trabaje. ¿Aló? No, ¿verdad? Los hijos se engendran, hermanos, se forman. Los hijos reciben tu espíritu si se los das, pero muchos padres prefieren arrojarlos fuera, los envían a otra escuela, los envían a otra dimensión, los envían fuera de su corazón. Y cuando ellos regresan les dicen, no te conozco, yo no sé quién eres. ¿Tú? Yo no sé. A lo mejor soy adoptado. Yo me formé solo. Son engendrados por la voluntad de Dios. ¿Sabes, amado? El discipulado consiste en formar de ti un espécimen muy especial que se va a convertir en un hijo de Dios, en un embrión muy especial que el Espíritu Santo va a trabajar en tu vida para convertirte en un hijo de Dios. ¿Y cómo va a ser? Obedeciendo. ¿Sabes cuál es la razón por la cual nos reunimos aquí por lo menos 2 veces a la semana? Por lo menos. ¿Sabes cuál es la razón, hermano? No es de fastidiarte, no es de quitarte el tiempo, no es sino formar en ti un hijo de Dios a través de la enseñanza. Pero la práctica es lo que perfecciona lo que tú eres. Si no practicas lo que aprendes, quiere decir que no has creído en ello, y al no creer en ello, pues ve en qué lugar estás. Creerle a Dios es darle la responsabilidad de nuestra vida a Dios. Le decimos a la gente, ¿quieres poner tu vida en las manos de Dios? Un hombre que llega por primera vez adolorido, lastimado, y dice el hombre, sí quiero, y hace una oración. Señor, hoy rindo mi vida
a ti. Te reconozco como el dueño de mi existencia a partir de este momento. Renuncio a mi vida, a mis pecados. Inmediatamente después de eso decimos, nació de nuevo. No, apenas está en el proceso de la muerte. El hombre empieza a venir. El llamado está allí. El llamado, la invitación. Pero un día este hombre decide, pues ya tengo 3 semanas aquí en la iglesia. Pastor, me quiero bautizar. Ah, la cosa va en serio, ¿verdad? ¿Quieres tomar las cosas en serio con Dios? Sí, pastor. Yo quiero ser un hijo de Dios. Y el hijo de Dios empieza en el bautismo. Me lo enseñó Jesús. Jesús me enseñó que la vida de Dios empieza con su bautismo. Así que yo también quiero seguir esos pasos. Pastor, me quiero bautizar. Gloria al Señor. ¿La cosa es en serio? Sí. Llevamos a la persona en un aspecto simbólico, le sumergimos en agua representando su muerte al pecado y su nacimiento nuevo ante Dios. Y el Espíritu Santo se va a encargar de formar una criatura nueva. Las cosas viejas pasaron y ahora todas son hechas nuevas. Ahora miramos a este hombre que llega los días de culto. Hermano, el culto empieza a las 11 de la mañana el día domingo, ¿verdad? ¿Sí o no? Ahí hay 2 relojes que les dicen. Pero ¿qué crees? Ese hombre que tiene el llamado, la invitación por parte de Dios para convertirse en su hijo, llega a las 10:30. Como tú. ¿No? ¿Amén o no amén? Mira, no salió. Dile amén. Allá atrás, ¿sí? ¿Amén o no amén? Con alegría, con gusto. ¿Sabes por qué? Mira, hermano, voy a seguirte hablando ahora del nuevo pueblo. El reino de Dios es diferente a todas las cosas. El pueblo de Dios es diferente. Es una educación única, diferente, especial. Eres el pueblo de Dios. Por supuesto que tienes que ser diferente, pero muchas veces quieres ser igual al resto de la gente. No, hermano, si tú eres una persona impuntual vas a estar en contra porque eres un nacido de nuevo. Necesitas reeducarte, que las cosas de Dios son primero, ¿o no dice así? Busca segundamente el reino de Dios y su justicia. Busca terceramente el reino de Dios y su justicia. Ay, Señor, fíjate, pues tú sabes, Señor, ¿verdad? Que tenía que irme a echar unos guaraches allá hasta de aquel otro lado, ¿verdad? Tú sabes, Señor, que no te engañes con esas palabras, son muerte. Esas palabras son destructivas. Esas palabras son un engaño. Él sabe quién eres tú. Por supuesto que sí. Pero no intentes decirle, Señor, es que tú sabes, ¿verdad? No te justifiques ante Él. Es una mentira. ¿Sabes por qué llegas tarde? Atrévete a contestar. ¿No? ¿Por qué llegas tarde? Porque quieres llegar tarde, hermano. Nada lo justifica. Porque dices, Dios, ahora fíjate, te voy a hablar fuerte. Dices, Dios no vale la pena que le dé el primer lugar de mi vida. Entonces, ¿por qué quieres que Dios te dé un lugar especial en la vida de Él? Busca primeramente el reino de Dios y todas las cosas vendrán por añadidura. Cuando Dios ocupe el primer lugar en tu vida, vas a mirar cómo tus hijos crecen en una sanidad, cómo tu matrimonio es liberado de cosas. Vas a mirar cómo tu vida cambia por diferentes circunstancias. Vas a mirar cómo la enfermedad no tiene lugar en ti. Vas a ver que eres diferente porque Dios tiene el primer lugar en tu vida. Él se ocupa de tu vida cuando tú te ocupas de Él. Dile al hermano que se hace disimulado, te hablan. El discipulado es espiritual, hermano.
El discipulado es espiritual. Yo quisiera enseñarte homilética, hermenéutica, quisiera enseñarte historia de la Biblia, historia de la iglesia cristiana, quisiera enseñarte costumbres judías, quisiera enseñarte, pero no tengo entendimiento más que en las cosas espirituales. Aquellas cosas las leo, las estudio, pero te son especiales las espirituales para ti. Las que tú necesitas son las espirituales. Si tú sabes mucho de hermenéutica, que es el estudio real de la palabra, no te sirve si no buscas en tu interior al Cristo, que ha nacido por la palabra, al Logos, al Verbo, a Dios hecho carne, a Emmanuel, que está contigo todo el tiempo. Puedo enseñarte homilética para que puedas prodigar mensajes, no conforme hoy te dicen que utilices un versículo, que no extiendas más la palabra más que eso, y no dejándote hablar lo que el Espíritu te está enseñando. Podría enseñarte también de historia de la iglesia cristiana, de la misma Biblia. ¿Sabes por qué, hermano? Porque son materias bonitas, pero aquí no te sirven si no creces, si no eres tocado en el Espíritu. Quiero compartirte hoy, amado hermano, la gracia de Dios, la oportunidad que Dios nos da a cada uno de nosotros. Pero antes de ello quiero decirte que tú eres especial a los ojos de Dios. Él te escogió. Él te seleccionó en medio de un mundo que está a tu alrededor. Mira, aquellos se están emborrachando, aquellos se están drogando, aquellos se van a los deportes, aquellos otros están peleando la herencia, aquellos más están ganando más dinero, aquellos, cada quien tiene diferentes ocupaciones, pero no es Dios, no es Dios. Están atrapados en una manera de pensamiento, en una vida. Cuando Jesús vino, Él no vino a porfiar con los fariseos, los religiosos. Él les dijo: el que tiene hambre y sed de justicia, el que esté cansado, el que esté enfermo, el que esté agobiado. Y sabes, empezaron a llegar a los pies de Jesús una cantidad de gente, agobiados en la mente por diferentes cosas y causas. Los endemoniados. Me duele la cabeza a las 6 de la tarde, pastor. A las 7 es insoportable, me tengo que enchufar 3 pastillas. Y a las 8 de la noche no sé ni cómo me llamo. ¿Por qué? Por las pastillas. Y al día siguiente lo mismo. Estás bajo presa de un demonio. Está atacando tu mente. Y tienes que decirle: fuera, en el nombre de Jesús. Pero quizá no tienes la autoridad que el Espíritu Santo te lega. Y tienes que decirle: Dios, dame esa autoridad. Dame esa autoridad. Hablamos mucho, entendemos poco, dice la Escritura. Jesús vino a buscar y a establecer un grupo de gente que les llamó discípulos, mis discípulos. Estos discípulos no eran para que hablaran de la palabra. Te recuerdo que el pueblo judío era el pueblo más preparado religiosamente que existe. A ellos no los envió Jesús a hablarles de Moisés. Ya había gente que les hablara. Él les dijo: vayan y prediquen el evangelio del reino, el evangelio que para muchos es locura, el evangelio que para muchos es poder de Dios para salvación. Pero ¿qué es para ti? ¿Qué es para ti, amado? Y yo quiero que tú pienses en esto, porque Dios está haciendo un llamado hoy a tu vida. ¿Prefieres vivir esa vida que tienes o decirle: Señor, yo rindo mi vida a tus pies? Yo rindo mi vida a tus pies. Yo no sé cómo me va a ir mañana, pasado, no lo sé, pero no me importa, Señor, si no voy a estar contigo. Si yo pierdo mi vida y no voy a donde tú estás, no sirvió para nada mi estadía en la tierra. Si yo termino mi carrera en la tierra y no estoy con Jesús, de nada sirvió todo lo que viví. Así que, amado hermano, hoy tienes esa
ese llamado tan especial. Jesús hace un llamado, una invitación, y la gente decide. Y predicar el Evangelio es hacer la invitación. Hacer la invitación. Hay tiempo, hay oportunidad. Él tiene tu vida en sus manos, pero no la va a utilizar hasta que tú la rindas a Él. Hasta que tú le digas: Señor, yo rindo mi vida a tus pies. ¿No te gustaría hacerlo hoy? Yo no te voy a decir, hermano, si no estás listo, que corras aquí al frente. Hay iglesias que se hace un llamado para que la gente, y todavía les decimos: corre, 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 corre. Y la gente viene aquí al frente, pero si no tiene la certidumbre del llamado, no sirve. Pero quiero decirte, ahí donde estás, hermano, no importa que tengas muchos años en el Evangelio, si no has predicado la gracia de Dios, si no has predicado el amor de Dios, si no has orado por los enfermos y que estos sanen, si no has trabajado con un quebrantado de corazón, si no has roto el encantamiento de alguien, es tiempo. Allí donde estás, ¿puedes inclinar tu rostro, amado? Y decirle a Dios: hoy rindo mi vida ante ti, Señor. El sacrificio de la cruz es suficiente para mi vida. El sacrificio de la cruz me da la oportunidad y perdón de mis faltas, de mis pecados. Pero rendir mi vida ante ti, Señor, es estar en la puerta para ingresar al reino tuyo, al reino de Dios. He hecho cosas malas, te suplico me perdones. He ofendido tu palabra, pero hoy quiero regresar al reino, Señor. Tómame en tus manos, moldea tu gracia en mi vida, tráeme para ti. Ayúdame, Señor, ayúdame. He vivido falto de compromiso. He roto, Señor, aún tus ofrendas. He faltado, Señor, en contra de los ministros que tú levantaste. He roto, Señor, he roto mi compromiso en la oración. He roto mi compromiso en la lectura bíblica. Pero hoy, en este día, Señor, te ruego me ayudes, porque quiero caminar contigo hasta el fin de las cosas, hasta el día en que tú me llames. Rindo mi vida a ti, Señor. Que tu nombre se glorifique más cada día en Cristo Jesús. Amén. Quiero que los enfermos, solamente los enfermos, se pongan de pie. Las personas que tienen alguna enfermedad crónica, alguna